Y no es poco el tema que lo trae a esta mesa, porque ha habido muchísimos titulares alrededor del aniversario de la guerra y aquí los vamos a analizar y a conversar con usted. Zelensky, por ejemplo, invita a Lula a Kiev y busca su ayuda para que Ucrania sea mejor comprendida en América Latina. Y esto nos abre otro abanico de posibilidades dentro de la guerra y es mirar hacia este continente. Durante todo el día, en la prensa de todo el mundo, últimos minutos, como acá, también especiales, reportajes, entrevistas, sobre todo en Europa, pero también en América Latina. Ahora estabas leyendo una portada del diario O Globo, el principal diario de Brasil, la principal economía latinoamericana, en el que se ve esa invitación de Zelensky a Lula, donde se ve una nueva fase de la guerra, donde Zelensky busca ya nuevos apoyos también en América Latina, África, como hemos visto en los noticieros, y ha utilizado frases como pues, esta invitación de Lula es una forma para que también en América Latina entiendan mejor lo que está pasando en Ucrania, entiendan mejor esa disputa y entiendan mejor la invasión de Rusia a Ucrania. También Zelensky ha dicho que le gustaría participar en una cumbre de estados latinoamericanos. No sabe si va a poder venir hasta acá por temas de seguridad, pero es uno de sus deseos esa invitación a los países de América Latina, ya que estas principales economías, tanto Brasil como México, como Colombia, como Argentina, como Chile, pues han votado en contra de la invasión, pero sin embargo no se han unido a esos bloques europeos occidentales con Estados Unidos de enviar sanciones económicas contra Rusia o armas en su defecto a Ucrania. Sí que ha habido, respecto a esta invitación de Zelensky, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, en esa vía diplomática también se ha querido unir y propuso una reunión, cuenta O Globo en el artículo, para esta semana entre Zelensky, entre Lula y Macron, pero parece que Lula no está por la labor. Él también está lanzando como su propia propuesta de paz, de esa necesidad de que otros países que no estén involucrados en el conflicto también participen en las negociaciones de paz. De hecho, hoy mismo ha tuiteado: en un momento en el que la humanidad necesita la paz, ha pasado un año de la guerra entre Rusia y Ucrania. Es urgente que un grupo de países no involucrados en el conflicto asuma la responsabilidad de impulsar una negociación para restablecer la paz. Luis, Rafael, pues justamente el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, es prácticamente el último que llega a esta condena por parte de Naciones Unidas a la invasión. Aquí, ¿qué papel puede llegar a tener América Latina con este tipo de invitaciones que está recibiendo por parte del presidente Zelensky? Pero hay un punto importante: Brasil es parte de los BRICS. Exactamente. Y por eso, en este juego tridimensional y eventualmente transversal, hay sinergias importantes en distintos sectores que vinculan a Brasil con Rusia. Y recordemos que dentro de los países estratégicos de América Latina fueron Fernández y Bolsonaro los dos líderes que durante este año visitaron directamente a Vladimir Putin en Moscú. Se excusaron diciendo que esas cumbres se preparan con mucho tiempo de antelación, que sin duda alguna era muy complicado evitarlas o renunciar a ellas, pero también lo hubieran podido hacer, hubiese sido un involucramiento. América Latina siempre ha buscado mantener un papel distante. ¿Por qué distante, Santiago? Porque la relación, si bien América Latina ha favorecido históricamente principios como la autodeterminación de los pueblos, como el respeto al derecho internacional, y en este caso Rusia ha violado esos principios, también es cierto que no quieren tomar partida, asumo, porque el involucramiento de los Estados Unidos y en particular de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que históricamente ha sido una reivindicación de los distintos países por eliminarla, por su innecesario papel en el siglo XXI, pues no los pone en una posición cómoda a muchos de ellos. Asimismo, si analizamos cada una de las 33 o 34 realidades de América Latina, nos vamos a dar cuenta de que hay exposiciones distintas. Claro. Una cosa es los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, por ejemplo, en los cuales ha habido inversiones directas de importantes empresas rusas de petróleo, de gas y de materiales preciosos, y otros que tienen unas relaciones comerciales más fluidas, como es el caso de Brasil, como es el caso de México y como es el caso de Argentina. Y otros que, si bien no gozan de un comercio significativamente fluido, pues han tenido relaciones históricas, diplomáticas relativamente fuertes y que no estarían dispuestos a apoyar a Estados Unidos y la OTAN, que sería como se traduciría a nivel interno o a nivel regional, este tipo de involucramiento. Recordemos que los países de la región han sido muy críticos de la intervención de Estados Unidos
en pasadas crisis, como por ejemplo la lucha contra el terrorismo. Claro. México y Chile votaron de manera negativa al interior del Consejo de Seguridad en el año 2003, cuando se propuso una intervención sin que hubiera inspección por parte de la Agencia de la Energía Atómica en Irak. Y ese hecho también refleja de que nosotros no necesariamente, ni colectivamente, porque es difícil que nos pongamos de acuerdo en la región, claro. ni individualmente vayamos a dar un apoyo decidido a. De hecho, si usted lo mira, cuando se realizó la Organización de los Estados Americanos hace pocos meses, el presidente Zelensky intervino de manera virtual, pero también han sido reticentes porque, ojo, Zelensky llega ahí por una serie de casualidades y si bien ha encarnado en este año un importante liderazgo para mantener unida su nación y para demostrar que hay resistencia, pues también hay profundas dudas acerca de él después de este conflicto, ¿no? Claro. Lo cual es otro tema. Igual esto que usted está diciendo lo vimos reflejado en la reunión de Asamblea de las Naciones Unidas, donde Nicaragua fue el único país que votó no a la resolución condenando la guerra, donde Cuba se abstuvo, donde El Salvador se abstuvo de votar. Y bueno, hay otro país aquí que entra en juego, Luis, usted lo sabe muy bien, y se trata de México y este fallido plan de paz para Ucrania. Y esto nos va a dar a los tres, si queremos, para hablar toda la noche. Así titula El Milenio, también uno de los principales periódicos de México, como decías, México y su fallido plan de paz para Ucrania. Similar a lo que comentábamos en esta primera portada de O Globo, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, se sitúa similar a Lula en esa búsqueda de un plan de paz para Ucrania, pero en este caso fue más ignorado. Durante todo el conflicto, México ha ido cambiando un poco distintos matices. Su posición respecto al conflicto ha condenado, también ha pasado por declarar la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, y sí que hubo ese acuerdo de paz que él proponía de unos 5 años mínimo, que también los analistas, ahora nos confirma Rafael también, estuvo motivado por la inflación, esa subida de los precios de los alimentos, de la energía, que también ha afectado tanto a América Latina, como hemos estado diciendo durante todo el día. AMLO proponía una comisión de mediadores que incluía al Papa Francisco, también al primer ministro de la India, Narendra Modi, y al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Sin embargo, esto fue llevado el 16 de septiembre a las Naciones Unidas y no se le hizo mucho caso al canciller Marcelo Ebrard, por lo que finalmente en un discurso en el Zócalo, Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente: habría que empezar por preguntarnos si no se pudo evitar la guerra y si la ONU y los políticos de las principales potencias no fallaron en la responsabilidad de promover el diálogo. Además, creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Una es las críticas que hace Marcelo Ebrard, jefe de la diplomacia mexicana, y otra muy distinta a la posición de AMLO. AMLO no ha condenado directamente las acciones de Rusia. Quien lo hace, especialmente en los foros multilaterales, es el jefe de la diplomacia, Marcelo Ebrard, que es un hombre fuerte, obviamente, y que sin duda alguna ha buscado canales distintos para buscar negociaciones, pero tampoco ha habido una condena directa del jefe de Estado. Obviamente, la posición de México es significativamente particular porque tras de que no tiene una buena relación o interlocución con los Estados Unidos, pues tampoco se puede arriesgar a tener una relación más fría con Washington. Por lo tanto, tiene que calibrar muy bien entre lo diplomático y lo político. Cabe preguntarse también qué tanto tienen directamente que jugar los latinoamericanos dentro de la guerra en Ucrania, más allá de, y aquí mi pregunta pues para ustedes, si es de esta conquista, de esta pelea entre Estados Unidos y Rusia por tener cada vez más presencia latinoamericana en un contexto de guerra, en un contexto de crisis de suministros, de inflación, de subida de los precios, en las que se necesitan más aliados y además que esta es una guerra evidentemente que se salió del terreno de Ucrania y es completamente geopolítica. Bueno, Ángela, usted tiene una pregunta muy interesante y es, si más es mejor para resolver. No estoy seguro. En efecto, las consecuencias las hemos tenido que sufrir todos. Como lo hemos visto en los distintos especiales del canal, desde los productores de plátano en Ecuador hasta los que necesitan insumos para el alimento en Uruguay y así sustantivamente todos los países se han visto significativamente afectados. Yo no estoy seguro de que quieran desempeñar un papel más activo porque eso no necesariamente nos va a permitir encontrar una solución. No generamos confianza. América Latina sigue siendo visto en múltiples foros como una región profundamente fragmentada, que no genera confianza y que tampoco tiene unos interlocutores lo suficientemente claros para saber quiénes
y cómo pueden aportar en la solución. Las ideas muy bien expuestas al interior de las Naciones Unidas no fueron necesariamente acogidas y se ha buscado otros interlocutores. Sí. En efecto, tradicionalmente los problemas o los conflictos entre Rusia y algunos países pasan por solucionarse a través de la mediación de Estambul más que de alguna capital latinoamericana. Y yo paso a preguntarle por otro actor importante de la región, Rafael, y es Nicaragua, que es uno de estos 7 países del mundo que ha votado en contra de frenar la invasión rusa a Ucrania. Hay varios titulares al respecto y varios medios lo citan. Nos centramos en la prensa, en el periódico nicaragüense, que dice Nicaragua, uno de los únicos 7 países del mundo en contra de frenar la invasión rusa a Ucrania. Además de Nicaragua son Belarus, Rusia, Corea del Norte, Mali, Eritrea y Siria. Es curioso porque si bien ahora ha rechazado esa salida de Rusia de Ucrania, el 24 de marzo de 2022, un mes después de la invasión, Nicaragua votó en contra de la invasión rusa. Sí que cambió la posición el 12 de octubre de 2022, cuando ya votó sí a favor de esos 4 referendos que se hicieron en Rusia sobre terreno ucraniano. Y cabe destacar también, más allá de Nicaragua, como comentabas antes, solo ha habido en esta votación que tuvimos ayer jueves, Bolivia, El Salvador y Cuba, países de América Latina, se han abstenido, a diferencia de las grandes economías latinoamericanas. Por último, cabe destacar también cómo Nicaragua está en un momento también crítico regional, bastante alienado del resto de estos países, donde bueno, pues, países como Chile o Colombia han hablado de dictadura para referirse al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ahí cabe preguntarse para el análisis, Rafael, ¿qué tan estrecha es esa relación entre Nicaragua y Rusia o qué tanto Nicaragua está tomando esta posición precisamente por esa situación interna tan complicada que está viviendo para marcar una distancia de sus vecinos y de la comunidad occidental, simplemente para aislarse un poco más? Así como señalamos minutos antes que la ayuda militar ha sido un respirador artificial para Ucrania, la ayuda militar, la investigación científica que se hace en materia aeroespacial ha sido importante para mantener a flote a el régimen de Nicaragua por parte de la Federación Rusa. No es nuevo. Incluso desde la guerra sandinista en la década del 70, las armas rusas fueron las que sirvieron a esa guerrilla para hacerse con el poder. Por lo tanto, si lo miramos en perspectiva, es un país muy pequeño, pero sin duda alguna el juego retórico y de apoyar una causa que consideran ellos es noble, pero que no tiene una justificación ni jurídica ni moral respecto al sufrimiento que han infligido a Ucrania, genera ruido profundo en la región y uno dice, ¿acá qué está pasando? Y con un elemento interesante. Si ustedes se dan cuenta, el recuento que hacíamos de la votación muestra cómo países de izquierda, como Nicaragua o Cuba, pero también de derecha, como El Salvador, terminaron absteniéndose de esa situación. Lo cual refleja que el trabajo constante por parte de Rusia, tal vez en las últimas 2 décadas, en América Latina, si bien no es excesivamente sobresaliente porque no hay un aumento significativo del volumen, pues sí ha generado que en lo que se consideraba el patio trasero de los Estados Unidos haya una fragmentación importante en el sentido de que no necesariamente se vota de manera unánime y firme para rechazar al menos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, a las acciones que ha llevado a cabo Rusia. Pues le agradecemos, Luis, por haber estado con nosotros aquí en esta primera parte del especial. Más adelante volvemos para ver otras publicaciones alrededor del mundo sobre este tema relacionado con el aniversario, la conmemoración del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Tenemos que ir a